Buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer a los centros de Alticultura y Turismo del Cabildo nuestra presencia en estas jornadas. Bueno, vengo un poquitito a contar un poco, vais a ver al final los dos tipos de producto que nosotros tenemos, pero contar un poco cómo puede ser o cómo va a ser el camino hacia las cero emisiones en Mercedes-Benz, ¿no? Partimos, como bien contaba antes Pedro, mi compañero Escaña, pues de unas ciertas necesidades, ¿no? Cada vez más ciudadanos en las ciudades, cada vez ciudades más contaminantes con peor calidad del aire y un marco jurídico que tenemos que cumplir para llegar a una descarbonización de las ciudades, ¿no? Sin embargo, yo me gustaría comentar que hoy en día la conversión 1 a 1 de autobuses estándar a autobuses eléctricos no es posible. ¿Qué quiero decir? No es posible realizar todos los servicios que se realizan hoy en día con autobús urbano con un autobús eléctrico, ¿no? Hay una serie de retos, entre ellos autonomía, adaptación de los conceptos, qué tipo de utilización le dan los pasajeros a los autobuses, interfaces de comunicación, condiciones, por supuesto, financieras. Al final, el transporte tiene que ser sostenible, no solo medioambientalmente, sino también económicamente. La inversión en autobuses eléctricos, no solo en los autobuses, sino en la infraestructura, que conlleva, es muy grande y es un reto que no es fácil de resolver. Voy a ir muy rápido porque no tenemos demasiado tiempo. Vicente, por favor, me vas diciendo cuando me queden 5 minutitos, por favor. Ya. No, ya no. Bueno, entre otras cosas, el combustible más tradicionalmente utilizado, el diésel, como veis, es energéticamente mucho más denso. Con lo cual tenemos el primer problema, primer reto a resolver. ¿Cómo movemos tantos pasajeros como movíamos antes durante tantos kilómetros como los movíamos antes? Necesitamos la misma cantidad de energía para traccionar el vehículo que para acondicionarlo, ya sea, en este caso en España, la misma con aire acondicionado, en países nórdicos la misma con calefacción. La infraestructura, un solo poste, y es de los pequeños, consume lo mismo que 75 hogares. Antes cargábamos un vehículo de diésel en 5 minutos, ahora 2 a 5 horas y es ya un caso bastante bueno. Retos en el operador. ¿Cómo se tiene que transformar? Son vehículos que son peligrosos. Donde antes reparaba una persona, ahora tienen que reparar dos, porque tiene que haber una pendiente de que no se electrocute. Hay que no solo formar a la gente, sino además tener los talleres preparados con el debido potencial. Sin embargo, evidentemente, el futuro y la visión es la que veis ahí. En el 2030 nosotros creemos que el 75% de los autobuses que se vendan serán eléctricos. Perdón. ¿Qué estrategia tenemos nosotros para llegar a ese 2030? Dos tipos de vehículos. Por un lado, uno propulsado 100% eléctricamente, el Cítaro E, y por otro lado, un vehículo híbrido, bien eléctrico diésel, bien gas diésel, perfectamente. Puede utilizar, perfectamente biogás, igual que el gas natural. En el vehículo eléctrico, nosotros tenemos ahora mismo disponible ya el vehículo eléctrico desde principios de este año en 12 metros. En 18 metros articulado llegará el año que viene. Lo que pasa es que no está todavía disponible para el mercado español precisamente por el desarrollo del aire acondicionado que lleva. No tenemos un aire acondicionado todavía, como hemos dicho, es
tan consumidor de energía como la propia tracción del vehículo, todavía no lo tenemos desarrollado para país cálido. Esto llega a mediados del año que viene, con lo cual para finales del año que viene estará disponible. Tendremos hasta un total de 440 kilovatios hora embarcados, con lo cual se pueden realizar con un autobús de 12 metros, pues yo diría que entre el 90 y el 95% de las aplicaciones normales que hoy encontramos en las ciudades. Dos tipos de baterías, unas de estado sólido y otras de estado y otras de iones. La diferencia entre ambas, las de estado sólido tienen mayor durabilidad, más capacidad, pero también son de carga más lenta, y las de litio justo todo lo contrario, duran menos, tienen menor densidad de carga, pero se pueden cargar con altas potencias, por encima de los 300 kilovatios. Tendremos carga de oportunidad, igual que carga por enchufe durante la noche. El pantógrafo podrá ser invertido o embarcado. Sí que nosotros vamos con tracción en los cubos porque creemos que se pierde menos, es un sistema con más rendimiento. Y utilizaremos la gestión de la climatización, ¿no? Se tiene que intentar, al final, transportar el número mayor de viajeros, con lo cual en cada funcionamiento pues habrá que hablar cuántas baterías debo de tener embarcada y cuál es la, por así decir, zona de confort, que dependerá de muchas cosas. Dependerá del tipo de operación, los pasajeros que suban, la temperatura exterior, el número de paradas, porque cada vez que abrimos y cerramos las puertas perdemos climatización. Esto el coche lo gestionará electrónicamente para mantener esa zona de confort, porque aquí lo que se trata en un autobús eléctrico ya no es cuánto tiene mi depósito, cuánto tengo yo en las baterías, sino cuánto consume mi vehículo para desarrollar un kilómetro de transporte. Bueno, paso muy deprisa porque si no, no me va a dar tiempo. Os dejo un poco cuál es la arquitectura eléctrica del vehículo. Comentaros muy brevemente que aún por confirmar, porque esto se depende pues, de subvenciones y de que bueno, al final el proyecto tire para adelante definitivamente, pero muy probablemente en 2022-2023 tendremos mediante pila de hidrógeno un sistema que aumente la autonomía del vehículo, de tal manera que podremos realizar con aporte de hidrógeno mediante una pequeña pila que alimenta a la batería un extra de 150 kilómetros, con lo cual el vehículo podrá tener una autonomía sensiblemente, esos 300 kilómetros que veis ahí para el autobús de 12 metros y 280 para el articulado, se basa en las baterías que tenemos hoy en día, serían superiores si nos vamos a baterías de estado sólido, con lo cual llegaríamos a un rango suficiente para hacer el 100% de los servicios que hacen los autobuses urbanos hoy en día sin necesidad de pantógrafo. Y la segunda pata que decíamos era el autobús híbrido. Permitidme que hable de diésel, pero tener siempre en la cabeza que siempre se podrá decir lo mismo con un motor de gas. El vehículo tiene una concepción sencilla. Nosotros, si voy a ir... Perdón, a los mensajes... Claro, el final, pero bueno. El vehículo tiene, o el concepto tiene tres objetivos, ¿no? Desarrollar un vehículo que tenga el mismo coste de ciclo de vida que un vehículo estándar, no que tenga un coste de ciclo de vida muy superior al de los vehículos estándar como venían teniendo los vehículos híbridos que conocemos hasta hoy en día o tradicionales. Que el vehículo no suponga ninguna inversión adicional para el operador y que tenga el mínimo impacto en términos reales de operación.
porque los vehículos híbridos, bueno, nosotros tenemos larga experiencia con ellos, empezamos a trabajar con ellos en el 69, sacando los primeros en el 97 en producción en serie, y hemos sido capaces de recuperar mucha información acerca de ellos. No en vano la compra de Mercedes, cuando compró Orion en Estados Unidos, donde bueno, pues se decidió hacerla una fábrica 100% de vehículos híbridos, nos permitió vender a nivel mundial más de 2.500 vehículos híbridos sobre los cuales pudimos testar claramente que el papel dice una cosa y la realidad es otra, totalmente diferente. Los costes de ciclo de vida se disparan porque la cadena de suministros no está asegurada 100% como en las piezas que desarrolla el propio fabricante de autobuses. La fiabilidad de la alta tensión es bastante inferior que la fiabilidad de la baja tensión. Y además, la supuesta eficiencia energética sobre el papel tampoco se ocurre. En muchas ocasiones tenemos un motor térmico pequeño, ayudado por un gran motor eléctrico, que lo que hace es consumirse la energía que ha almacenado muy rápido y está funcionando el motor térmico con unas potencias y unas cilindradas no diseñadas para mover tanto tonelaje, con el cual el motor está sobreexcitado, sobresolicitado, emitiendo muchísimo más de lo que supuestamente debería de estar emitiendo y, por supuesto, también consumiéndolo, con las consecuentes estreses térmicos y averías. Nuestro vehículo está basado en un motor absolutamente estándar de un vehículo Euro 6, un motor eléctrico entre medio de la caja de cambios, pero un motor eléctrico pequeño, capaz de estar produciendo energía durante mucho tiempo. Prácticamente necesita muy poco para recuperar energía y la consume, o sea, como desarrolla menor potencia, la consume durante más tiempo, es capaz de consumirla durante más tiempo. Esos son los sobrecumplimientos que tenemos nosotros sobre la norma Euro 6, que hoy en día está muy de moda hablar del CO2, pero no nos olvidemos de esos contaminantes, que son los que realmente son más nocivos para la salud de las personas. Estás hablando del monóxido, hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y las partículas. Esto mata. Y estamos emitiendo el 10,7% de lo que permite la norma. Aquí os cuento un poquitito, en resumen, lo que he ido hablando. Me he saltado muchas diapositivas, pero porque no hay tiempo. La presentación yo la voy a dejar y el que quiera que por supuesto, la eche un vistazo. Y al final está mi teléfono. Cualquier duda al respecto, bien por mail, bien por teléfono, me podéis contactar y con gusto ampliaremos esta información. Pero no me quiero ir sin que veáis la gráfica de funcionamiento. La línea roja de arriba, donde pone speed, es la velocidad del autobús. Y abajo, donde pone torque, es el par que desarrolla el motor eléctrico. Lo que vamos a ver es cómo funciona el motor eléctrico en función de la marcha del autobús, ¿no? Pares negativos en un motor eléctrico significa que está recuperando. Es decir, está generando energía que almacenará en los ultracaps. Entonces, el vehículo tiene una pequeña aceleración, eso es porque está en bajada. El conductor está con el pedal de acelerador sin presionar. El motor eléctrico está generando, es decir, funcionando como generador, a más o menos la mitad de su par máximo. Llegado un momento, lamento no tener, creo que tampoco está disponible esto, ¿verdad? No. Llegado un momento, justo antes de donde ponen las 4.200, comienza a descender la velocidad del autobús. Es decir, el conductor está aplicando el freno, entrando en una parada, por ejemplo.
Si os fijáis en la gráfica de abajo, el generador pasa a par máximo hasta que llega a un punto en el que vuelve a cero. Eso significa que ha cargado por completo los ultracaps. Sigue el conductor descendiendo la velocidad hasta que para el vehículo. Si os fijáis, en ese paro del vehículo, el motor eléctrico genera un pequeño par positivo. ¿Qué ocurre? Nosotros no queremos, al final, parar el motor en una parada de autobús. Nosotros consideramos que el estar, que es otro de los grandes problemas que tienen los híbridos, el estar arrancando y parando el motor constantemente, lo único que genera es que nunca estemos en el régimen de eficiencia de ese motor, con lo cual estamos en transitorios que generan emisiones muy por encima de las certificadas. Los valores que habéis visto antes son valores de certificado, que se genera una serie de pruebas sobre los motores que tienden a, por así decir, simular una operativa real del motor. Si nosotros estamos aquí parando y encendiendo cada 2×3, pues esa situación no se da nunca y las emisiones están muy por encima de esos valores. Entonces, nosotros lo que sí ayudamos es, en la etapa donde el motor térmico es menos eficiente, que es el ralentí, te ayudamos con el motor eléctrico, pero no lo paramos. No lo paramos porque incide, como decimos, en las emisiones y en la fiabilidad de los componentes eléctricos. Cuando se arranca, la electricidad tiene una cosa muy puñetera, y es que tiene transitorios y se generan picos que dañan electrónicas. Y lo que queremos es que los coches estén disponibles, porque si este no está disponible, el servicio se tendrá que hacer con otro más viejo y, por lo tanto, más contaminante. Y como bien decía Pedro antes, esto se trata de hacer globalmente más limpio el transporte, ¿no? Cuando el conductor comienza la marcha, otra vez allí por el 4240, creo que pone, o 50, comienza la marcha, el motor eléctrico genera todo el par positivo que tiene, es decir, ayuda al 100% al motor térmico hasta que cuando llega a cierto régimen, para que pueda funcionar durante bastante tiempo, lo baja a la mitad. ¿Qué significa esto? No hemos tenido un motor diésel de un autobús Euro 6 estándar funcionando y encima le ponemos un motor eléctrico. No, reducimos el trabajo del motor térmico en lo que aporta el motor eléctrico. Con lo cual, siempre, por concepción del propio sistema, estaremos reduciendo consumos y emisiones respecto a lo estándar. Y nunca tendremos un autobús que no está dimensionado para mover el tonelaje que tiene que mover, como en otros conceptos que nosotros consideramos antiguos. Y ese es el segundo vehículo con el que nosotros creemos que tenemos que llegar a ese cero emisiones. Por un lado, los vehículos eléctricos, muchos retos por superar todavía, sobre todo el coste financiero. Por otro lado, necesidad de mejora de la calidad del aire, mínimas emisiones a un precio moderado, mismo coste de ciclo de vida que un vehículo totalmente estándar. Muchas gracias.